Buenas tardes, jóvenes. Soy el profesor Jesús Aarón González Cruz y vamos a continuar con la clase de ayer que ya no alcanzamos a finalizar. Como se acordarán, la clase pasada vimos el inicio de la Guerra de Reforma, los antecedentes y cómo se fue desarrollando el conflicto armado que finalmente permitió a los liberales derrotar a los conservadores y lograr el poder en 1861, después de las derrotar a los conservadores en las batallas de Silao y Calpulalpan. Pero como vamos a ver, el triunfo liberal no va a significar la pacificación del país, ya que a pesar de que los conservadores fueron derrotados en el campo militar, todavía van a surgir, va a haber en el país muchas gavillas de conservadores resentidos con el gobierno de Juárez, en este caso el gobierno liberal, que los derrotó y por eso mismo van a seguir desestabilizando el país, o sea, entre sus principales métodos pues fue el asesinato de liberales destacados. Tenemos tres de ellos pues fueron bastante famosos, fueron el asesinato de Melchor Ocampo, quien era gobernador de Michoacán, Santos Degollado, quien había sido uno de los generales más destacados liberales durante la Guerra de Reforma, y de Leandro Valle, quien también era un liberal destacado. Vamos a ver también otro problema que trajo la guerra de reforma, es que las arcas del gobierno mexicano quedaron prácticamente vacías, o sea, no había dinero para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Entonces el gobierno de Juárez pues decide que declara una moratoria. Esto significa que el gobierno pues va a suspender provisionalmente el pago de la deuda externa, porque no cuenta con los recursos necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones internacionales, en este caso con sus acreedores. Tenemos que los principales acreedores del gobierno mexicano en este periodo, estamos hablando de comienzos de 1862, son Inglaterra, Francia y España. Pero el principal de estos tres, como acreedores del gobierno mexicano, pues bueno, era Inglaterra, a quien se le debía más dinero. Tenemos que estos tres gobiernos europeos deciden unirse en una flota y que, bueno, con destino hacia el puerto de Veracruz, a exigir al gobierno de Juárez la reanudación del pago de la deuda externa. Tenemos entonces que el gobierno de Juárez, pues bueno, decide negociar con estos gobiernos extranjeros. Para tal caso envía a un representante del gobierno mexicano, al ciudadano Manuel Doblado, quien va a ser quien se hizo cargo de las negociaciones. Tenemos que al final de cuentas las negociaciones triunfan con el gobierno de España y con el gobierno de Inglaterra, y deciden aceptar la propuesta de Juárez de que se va a reanudar el pago de la deuda externa apenas el gobierno mexicano cuente de nuevo con recursos suficientes para hacerle frente al pago de sus obligaciones. Entonces estos gobiernos aceptan ese acuerdo y se retiran a sus países de origen. Pero tenemos que el gobierno de Francia, por el contrario, va a aprovechar la hospitalidad del gobierno mexicano para adentrarse tierra adentro en territorio nacional. Que ya para ese entonces tenemos que el gobierno de Juárez les había brindado la hospitalidad a los franceses para trasladarse tierra adentro, porque en el puerto de Veracruz eh, abundaban las enfermedades tropicales al ser un clima bastante caluroso para los europeos, y en esa época pues las enfermedades tropicales como el paludismo hacían mella en amplios sectores de la población. Tenemos que el gobierno, para esta época, bueno, el imperio francés ya había hecho acuerdos con grupos conservadores para traer a un príncipe extranjero. Y esto va a provocar que los conservadores, bueno, empiecen a buscar candidatos entre los diferentes príncipes europeos para traer a México como un emperador. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en la clase siguiente del día miércoles, como el designado para este fin fue Maximiliano de Habsburgo, quien era un hijo segundo del emperador de Austria, del Imperio Austrohúngaro. Y al final vamos a ver que Maximiliano pues no era tan conservador como los conservadores creían. Bueno, también tenía muchas ideas liberales, pero eso lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Muy bien, jóvenes, no sé si tengan alguna duda o algo más en que los pueda apoyar. Bueno, jóvenes, en este caso, pues bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco por su atención, que tengan muy buena tarde, hasta luego.